Bueno, buenos días, ¿cómo están todos? Espero que estén bien. Vamos a empezar con la sexta clase de este curso, que por ahora es virtual. Empezamos con la primera clase presencial y en virtud de la situación que todos conocemos, tenemos que hacerla de esta manera. Primero saludarlos a todos, desearles que estén bien. Sé que es un gran esfuerzo para todos mantener esta cursada. Se nota mucho esfuerzo también en todo lo que hacen, en los trabajos, en las guías, en la participación, en la cantidad de visualizaciones que tienen los videos de YouTube, así que quiero que sepan que los tengo súper en cuenta y que para nosotros también es muy importante, para nosotros también es un esfuerzo grande seguir este curso. Hoy, como dijimos la clase pasada, tomamos la decisión de ralentizar la velocidad del curso a los efectos de que nadie se quede afuera, ¿está bien? Para que todos puedan ir absorbiendo y aprendiendo los conocimientos, leyendo los textos, viendo los videos. La verdad que no nos corre nadie, así que no hay ninguna necesidad de estar corriendo como locos, y hoy es una clase de repaso. También vamos a repasar los contenidos de las primeras 5 unidades, 5 módulos, 5 clases. La idea es que ustedes puedan hacer las preguntas que tengan respecto de los temas, nosotros las contestemos, y a su vez hagamos un repaso de los distintos temas. Este repaso no lo tomen como los contenidos mínimos de la materia, es simplemente un repaso a vuelo de pájaro respecto de los temas. No es que estos son los contenidos que hay que saber sí o sí y los demás no importan, nada que ver, ¿está bien? Digo, para que no haya ningún tipo de confusión en ese sentido. Con lo cual, si alguien tiene una pregunta para empezar, la escuchamos, si no, podemos ir empezando a desarrollar cada uno de los temas y ustedes van preguntando. ¿Alguien quiere decir algo? ¿Quieren hacer alguna consulta? Tanto del equipo docente como de los alumnos. Buenísimo, están a full. Bien. Bien, entonces, tuvimos 5 clases. Este primer módulo es lo que nosotros lo llamamos el contenido, el módulo teórico, si quieren, porque ahora vamos a empezar con 2 módulos que son más dogmáticos, se podría decir, más centrados en la Constitución, tanto en los derechos como en la parte orgánica. Vamos a empezar por los derechos y después vamos a ir a la parte orgánica. Y bueno, ustedes han visto, de hecho fue el contenido de la primera clase, el primer gran tema que hemos trabajado y sobre el cual va pivoteando cada uno de los temas es esta relación que existe entre los valores de la Constitución y de la democracia. Es como nuestro punto de partida, y es el punto con el cual va pivoteando cada uno de los temas, y que expresa una tensión fundamental, una discusión también fundamental, y una lucha de líneas clave en el constitucionalismo, que es cuál es el peso de la democracia, cuál es el peso de los derechos, hasta dónde debe haber libertad, hasta dónde no, cuáles son los límites de esa libertad, la libertad de cada generación para autogobernarse, que no son más que los límites de la democracia, y si esos límites son consistentes o no con la democracia. O sea, vimos que algún tipo de límite, algún tipo de parámetro son útiles para el desarrollo de la propia democracia, ¿está bien? Pero muchas veces esos límites, o en base, o utilizando esa idea de que los límites capacitan, o de que necesitamos límites, depende la teoría política y valorativa que uno abrace, esos límites se van a convertir en más fuertes, más débiles, o van a esconder pretensiones o valores políticos o morales determinados. Y ahí vimos que por lo menos podíamos, a nivel esquemático, reconocer 3 grandes líneas teóricas
en el constitucionalismo latinoamericano, ¿está bien? Podría ser general, pero esto es historia política y es derecho, ¿está bien? Con lo cual no hay ideas universales en el aire, sino que son ideas universales en el marco de contextos, de teorías, de luchas históricamente situadas, ¿está bien? Con lo cual es una mera categorización para ayudarnos a pensar nuestra realidad y los problemas que tenemos y los desafíos que tenemos, que responden básicamente a dos preguntas que tiene que responder cualquier constitución, que es, ¿cuál es el fin? ¿Para qué queremos esa constitución? ¿Está bien? No hay una constitución ideal que es la mejor para siempre, para todos los tiempos de la humanidad, sino que las constituciones son instrumentos a los fines de que las sociedades y la humanidad resuelvan los problemas que tienen, que se le presentan como sociedad. Entonces, una pregunta básica, si ustedes algún día participan en la formación de una constitución, y también una pregunta básica que ustedes tienen que hacerse al momento de leer la constitución actual, es, bueno, ¿para qué se sancionó, por ejemplo, la Constitución Argentina de 1853? Ese para qué se sancionó la Constitución, qué tenían en la cabeza los constituyentes, va a ser básico para entender por qué dice lo que dice la Constitución Argentina del 53, o la del 60, o la del 49, o la del 94, o la Constitución norteamericana de 1787, o la Constitución francesa del año que sea, ¿está bien? Y así con cualquier constitución. Entonces vimos que, por un lado está la pregunta ¿para qué? Si ustedes ven, ahí están los textos de Gargarella y de Pisarello respecto de que una buena constitución tiene que estar, tiene que responder a los desafíos de su tiempo. Entonces, bueno, hubo un momento en la historia latinoamericana que la contradicción principal fue la independencia de España y de las potencias extranjeras, y entonces el sistema constitucional y legal estaba más comprometido con esa idea, y era el norte de nuestro constitucionalismo. Otros países, por ejemplo Haití, el problema principal, la contradicción principal que tenía era la esclavitud. Entonces uno lee la Constitución de Haití de 1807 y queda claro de que el problema fundamental que querían destrabar era la esclavitud. Uno ve la Constitución de Belgrano para los 30 pueblos de Misiones de 1810, de diciembre de 1810, en donde Belgrano reparte tierras entre los indios, les reconoce sus derechos, le impone formas de distribución de la tierra y de la riqueza en base para los labradores, para los pueblos del interior, en contra de los grandes latifundistas de Misiones, y uno ve por qué lo hacía Belgrano, porque tenía una idea de desarrollo de país en base a pequeños productores, tenía una idea de igualdad determinada, tenía una idea de respeto a los pueblos, tenía una idea de un tipo de sociedad que no fue la que finalmente se instauró, y además porque necesitaba el apoyo popular y de esas masas para llevar adelante la campaña del norte contra el ejército realista. Entonces, también todas esas concesiones a los pueblos originarios y a los más desposeídos de Misiones, también tenía como finalidad legitimar la actividad de los revolucionarios de Mayo para sumar voluntades y soldados en concreto a la campaña contra el ejército realista. Entonces, si no nos entiende por qué una constitución dice lo que dice o otra constitución no dice lo que dice. Y otro punto que tiene que resolver una constitución y que se pregunta cualquier grupo que va a sancionar una constitución es ¿quién manda? ¿Para qué queremos una constitución? ¿Y quién manda? Mandan los de abajo, y entonces instauramos un sistema democrático, mandan los de arriba, mandan todos juntos, manda uno, ¿cómo tomamos las decisiones? Son las dos preguntas claves de que cualquier constitución responde. Después podemos no estar de acuerdo con la respuesta, pero son todas las respuestas o las preguntas, perdón, que toda constitución responde. ¿Para qué la hacemos? ¿Quién manda? En quién manda está cómo se toman las decisiones, etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, esas dos preguntas, como mínimo, para ser esquemáticos, y como estudiamos Aguasí, nos gustan las clasificaciones, las podemos resumir en tres grandes líneas. La conservadora, la liberal
y la radical democrática. ¿Está bien? Y en esa línea es que tienen que leer todos los textos y que tienen que entender por qué damos eso, porque nos interesa que reflexionemos, que tengamos en claro qué estamos estudiando, para qué lo estamos estudiando, ¿está bien? No es simplemente hacer un ejercicio intelectual, no es simplemente ver de aprobar una materia, sino que lo que nos interesa es reflexionar para poder construir, pensar, generar pensamiento crítico, generar personas, hombres y mujeres que piensen el derecho, a los fines de hacer del derecho una herramienta útil. A nosotros nos interesa que sea útil para una sociedad más igualitaria, más democrática, pero bueno, cada uno podrá reflexionar por dónde pasa su ideal de justicia, por dónde pasan las aspiraciones que debemos tener como sociedad, y así poder discutirlas, pelearlas y traducirlas en derecho. ¿Está bien? Porque el derecho, de vuelta, no es algo que es así. El derecho se construye. ¿Está bien? La Constitución dice lo que dice en virtud de decisiones políticas de seres humanos. No es que hubo una tormenta y entonces o vino Dios o vino algo y bajó línea y dijo la Constitución, en el artículo 19 dice que las acciones privadas... No, fueron hombres de carne y hueso, con ideas, con valores que representaban intereses, que discutieron y llegaron a determinados acuerdos o impusieron sus posiciones en coyunturas determinadas. ¿Está bien? Entonces, nosotros, y esto es lo que sostiene el titular, Roberto, y estamos de acuerdo además, es que la Constitución de 1853 y la Constitución de 1850, o sea, todo ese proceso constituyente argentino, se tradujo en una Constitución que demuestra un pacto, un acuerdo entre los sectores más conservadores de la sociedad y los sectores liberales, excluyendo a los sectores radicales democráticos que habían sido fundamentales en el comienzo de la Revolución de Mayo, por ejemplo, en la Argentina, representados por Moreno, Belgrano, Vieites, Monteagudo, etcétera, etcétera, de Castelli, no sé si no mencioné, bueno, todos los revolucionarios de Mayo que fueron parte esencial del proceso revolucionario inicial. Bueno, en la Revolución de Mayo, en la historia argentina, estas líneas, digo, son esquemáticas, no tenemos por qué compartirlas, pueden ser 15 más, de hecho no creo que sean 3, no es tan simple lamentablemente, o para bien la historia, son las líneas que disputaron el poder durante la historia argentina y son las que explican por qué la Constitución dice lo que dice, ¿está bien? Porque si no, no se entendería por qué la Constitución tiene un artículo 19, tiene un artículo 2, tiene un artículo 19 que dice que establece el principio de autonomía personal, por lo cual el Estado no puede imponernos formas de ser, ¿está bien? Y por otro lado tiene compromisos conservadores con la Iglesia Católica o con otras instituciones o corporaciones, pero por otro lado tiene libertad de culto. Bueno, la Constitución es el producto de esas tensiones, de esos acuerdos, de esas peleas, ¿está bien? De esos momentos históricos. Y por eso la Constitución de 1860, a su vez, no es la misma que la Constitución de 1949, y no simplemente porque unos pensaban de una manera y otros pensaban de otra, sino que el momento histórico mundial que se traducía en las constituciones también había cambiado. A partir de la Constitución de México de 1917 se abre, si quieren, a nivel de textos de la Constitución, una nueva mirada del constitucionalismo, que es el constitucionalismo social. Y dentro de esa tradición del constitucionalismo social es en la que se encuentra, por ejemplo, la Constitución de 1949, y me animaría a decir algunas partes, algunas ideas también de la Constitución del 94, también de la reforma del 94. Muy texturada, yo la pondría muy entre paréntesis, pero también hay ideas de constitucionalismo social en el 94 claramente, ¿está bien? Entonces, todo responde a esto. ¿Para qué? ¿Qué queremos? Entonces, en el momento fundacional, por ejemplo, de la liberación de Latinoamérica del yugo español y portugués, el problema era la independencia. Luego, de conquistar la independencia,
Alberdi plantea, y las clases dominantes plantean, bueno, el problema ya no es la independencia, ahora el problema es el engrandecimiento económico, y entonces Alberdi plantea en su proyecto de constitución una constitución que era muy abierta y muy dedicada a permitir el ingreso de capitales y de personas extranjeras para construir una economía nacional pujante, ¿está bien? Y lo decía con todas las letras, no queremos libertades políticas amplias. Hoy no es el momento de las libertades políticas amplias, hoy es el momento de ponerse a laburar, de traer gente que trabaje, de traer capitales. Este país es todo un vergel, está bien, hay que ponerse a trabajar, necesitamos brazos laboriosos, mentes que puedan desarrollar la economía nacional, porque si no, vamos a haber hecho la revolución y las guerras de independencia al divino botón, porque nos van a subyugar económicamente. Necesitamos eso y no democracia. La democracia vendrá en un momento posterior. De hecho, Alberdi decía que su constitución, la constitución que su proyecto, que fue tomado en gran parte por el constituyente del 53, era una constitución para los próximos 30 años, y una vez que la sociedad estuviera educada, etcétera, etcétera, podía abrirse y debía abrirse un momento de plena libertad civil y política. Yo no estoy de acuerdo, está bien, pero no importa, digo, esa generación tenía claro cuál era su objetivo. Cada generación o cada grupo dentro de cada generación y de cada momento empuja una visión. Y es importante entender cuál es esa visión, porque si no parece que el constituyente se equivocó del 53, o que el constituyente norteamericano cuando creó el control judicial de constitucionalidad se equivocó, y no se equivocó, pretendió hacer eso, ¿está bien? Quiso hacer eso y lo hizo muy bien, al punto de que hoy tenemos los problemas y las soluciones que tenemos en base a esas decisiones. Esto sería un muy vuelo de pájaro sobre la primera clase, la unidad 1, ¿está bien? El tema es mucho más rico, a mí es uno de los temas que más me interesa de toda la cursada, pero no les voy a imponer de vuelta escucharme sobre estos temas porque a mí me gusta. Entonces, yo creo que es la clave para entender y poder accionar dentro del derecho constitucional y dentro del derecho en general de una manera inteligente y no boba, no ir a discutir por qué la coma del artículo 4 de la ley 22.254, qué quiere decir, sino entender sistémicamente, y esto es una cosa que me interesa remarcar porque me lo han hecho alguna pregunta por mail, a qué me refería con entender los principios, ¿está bien? Con entender cómo funciona el sistema, me refiero a esto, para uno poder jugar el juego de la mejor manera, tiene que conocer las reglas básicas, tiene que entender por qué el sistema funciona como funciona, cuáles son las directrices, por dónde están las vigas maestras, ¿está bien? ¿Qué quería, qué quiere lograr como finalidad este sistema? A eso yo llamo leer las letras verdes de la matriz por detrás del texto. Si uno no analiza, no estudia, no piensa estos problemas, va a tener muchas dificultades para avanzar realmente y de que uno termine de entender lo que estudia. Porque hay dos formas de estudiar. Una forma de estudiar es leyendo, leyendo, leyendo y recordando. Les garantizo que eso no los va a llevar muy lejos. Y la otra forma es leer, 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 hasta que uno entiende de qué viene la mano. ¿Por qué esto es así? Y cuando uno entiende el por qué, entiende el cómo. Y cuando uno entiende el cómo, ya es información nada más. Uno ya sabe cómo juega cada jugador del sistema, dónde hay que hacer el pase, cuándo hay que tirar el offside. Ya uno lo maneja. Después puede ganar o perder, pero uno entiende lo que está jugando y el juego de uno cobra otro volumen, otra dimensión. ¿Está bien? A eso me refiero con ir a los principios. Entender cómo funciona, tratar de entender y reflexionar, problematizar por qué esto es así, quién lo hizo, en qué contexto, con qué idea. Eso es fundamental cuando uno estudia una ciencia social
y hablo de ciencias sociales porque nunca estudié ciencias exactas, pero me imagino que en ciencias exactas debe ser menos, pero algo de esto debe haber. Nosotros estamos esencialmente discutiendo valores, discutiendo política, eso es el derecho, y por eso es muy importante entender de qué viene la mano, porque si no van a creer que están estudiando un mecanismo físico, y esto no tiene nada que ver con eso. ¿Está bien? ¿Alguna pregunta de la primera clase? ¿Algún tema que pregunta o que ustedes quieran decir algo, que quieran expresar una opinión sobre cualquier asunto referido o conectado con este primer módulo? No tiene por qué ser pregunta, ¿eh? Me encantaría escuchar qué opinan, cómo lo ven, qué piensan, qué les parecieron los textos. Mutis por el foro total. Vamos, estuvo muy buena la clase anterior, participaron un montón, participaron muy bien. Muy bien, perfecto. Seguimos, y cualquier cosa que quieran decir de la clase 2, de la clase 3, de la clase 1, de la que sea, decimos. Y cualquiera que quiera participar, Patricio o cualquier compañero del equipo docente que quiera tomar la palabra, no tiene más que hacerlo, ¿eh? Florencia, Maru, Mariela, Agustín, Emiliano, Bueno, la segunda unidad vimos poder constituyente y gobiernos de facto, que es el segundo tema, porque es lógicamente el segundo tema. ¿Por qué? Porque esta contradicción, es un aspecto de la contradicción democracia-constitución, se juega centralmente en el punto de la teoría constituyente, del poder constituyente, qué teoría del poder constituyente abrazamos, y en particular, a nivel más dogmático, en los sistemas de reforma constitucional. Si uno tiene una mirada más proclive a el valor constitución, o sea, si uno valora más el valor del límite, ¿está bien? ¿Se acuerdan? No lo quise repetir, pero ¿se acuerdan que vimos que la tensión también estaba demarcada porque hacían referencia a conceptos y a ideas distintas? La Constitución a una idea de límite y la democracia a una idea de gobierno entre todos, no limitado, porque hay soberanía popular, gobierna el pueblo, con lo cual nos limitamos nosotros. En la idea de constitución hay un límite que nos viene desde afuera, nos dice, no, esto no se puede hacer. Esto impacta totalmente en el diseño de la Constitución en un punto clave, que es el de reforma constitucional. ¿Está bien? Si uno tiene una visión de que los límites son claves, son muy importantes, y tiene miedo a la democracia, va a poner cláusulas de reforma que dificulten el cambio constitucional. Y va a hablar de cuando el texto constitucional habilita las reformas totales, o cuando no pone los límites suficientes para esta visión, va a empezar a hablar de contenidos pesos, va a empezar a poner peros, también va a empezar a decir que hay requisitos que no están, va a decir que tiene que cumplirse tal cosa que no está, va a reforzar un tema que vamos a ver después, va a reforzar la posibilidad de ejercer control judicial de constitucionalidad sobre los resultados y funcionamiento de las convenciones constituyentes, ¿está bien? Y si uno tiene una visión más pro valor democracia, ¿está bien? Y es más, ¿por qué? Porque en general los que tienen más adoración por el límite, o más apego por el límite, entienden que el statu quo, por lo menos a nivel normativo, es el correcto. Entonces no hay que hacer cambios. De última, si uno quiere una sociedad más igualitaria, bueno, hay que cambiar cosas de hecho, pero no hay que cambiar el diseño. Las instituciones están bien, el problema son los hombres. Hay otros que directamente no quieren cambiar nada y entonces consideran que esto es así y tiene que ser así y no hay otra forma válida de hacerlo. Otros piensan, entre los cuales me incluyo, de que esto debe ser reformado, debe ser cambiado, ¿está bien? Porque acá hay problemas que exceden a las personas, que los sistemas requieren cambios, y que la democracia si significa algo. La democracia, el autogobierno, implica que nosotros tomamos las decisiones. Entonces, nosotros, los que vivimos, los que tenemos que resolver los problemas actuales, tenemos que tener un papel fundamental en el diseño de nuestra
sociedad. Esa postura va a tomar, o va a ver, o va a diseñar constituciones que sean más fácilmente reformables, ¿está bien? No tienen por qué ser constituciones flexibles, ¿está bien? Porque a los que nos interesa esto también nos interesa tener constituciones rígidas, que el poder constituido no traicione la voluntad del constituyente, nos va a interesar limitar al poder, pero nos va a interesar no limitar a la sociedad de tal manera que no pueda tomar futuras decisiones. Entonces vamos a tener cláusulas de reforma. En esto entiendo más tipo la del artículo 30, ¿está bien? Que no limita el temario a reformar, no da mayores límites, mayores precisiones a cómo debe ser el proceso, lo deja bastante abierto a la coyuntura. Yo creo que eso es una decisión constituyente, no es un error de redacción ni una imprevisión, creo que está adrede puesto así para que sea la coyuntura la que decida si es un 2/3 de los presentes, 2/3 de los totales, o sea, si es con las dos cámaras juntas, si es con las cámaras separadas, creo que eso es más claro de que son con las cámaras separadas. Pero digo, hay un montón de puntos en donde cuando el artículo 30, ya te doy la palabra Pato, el artículo 30 quiere ser preciso, lo es, porque dice declaración, dice, no lo hace el Congreso, lo hace una convención constituyente, se puede reformar todo, no se puede, no es solo que no hay contenidos irreformables, cuando lo quiere decir claramente lo dice, y lo que quiere dejar abierto, lo deja abierto. Sí, Pato, por favor. No, sí que el año pasado, a mediados del año pasado, hubo un ejemplo de cómo todo esto funciona, cómo las ideas políticas o las teorías constitucionales informan o explican cómo funciona una constitución y con qué objetivos fue creada. Y se conecta con la idea de la reforma constitucional, que fue lo que pasó en Chile. ¿Se acuerdan que a mediados del año pasado Chile hubo un quilombo increíble, hubo protestas, hubo motines, hubo una especie de rebelión social, que todo nació a raíz del aumento del precio del subte, pero también tenía mucho que ver con la Constitución. ¿Por qué? Porque la Constitución de Chile era una constitución que fue creada por el gobierno de Pinochet. ¿Se acuerdan? Pinochet fue el dictador de Chile durante los 70 y los 80, y cuando estaba terminando su gobierno, Pinochet creó una constitución. ¿Para qué? Para limitar a los gobiernos democráticos del futuro, para limitar y establecer las bases y los puntos de partida de un nuevo gobierno y de una nueva sociedad chilena. Una sociedad marcada por los ideales conservadores, por la idea del orden, por la idea, y también por la idea neoliberal de la economía. Un Estado mínimo, un Estado que tenga impuestos bajos, un Estado que no intervenga en la economía, un Estado que no provea servicios públicos como educación, como salud, etc. Entonces, ¿qué hizo Pinochet y su Alberdi? Pinochet tenía un asesor jurídico que se llamaba Guzmán, que era extremadamente inteligente y creó una constitución que estableció esos valores. Y además, para establecer esos valores, hizo prácticamente irreformable e inmodificable algunos aspectos muy importantes de la sociedad chilena. Y por lo tanto hizo que ciertas reformas, por ejemplo, una reforma impositiva, que por ejemplo las leyes impositivas, para, por ejemplo, cobrarle más impuestos a los que más tienen, o leyes que estaticen o hagan gratuito la educación universitaria, sean muy difíciles. Por lo tanto, estableció umbrales de reforma o ciertos procedimientos que eran muy difíciles de lograr por un sistema democrático como el chileno. Entonces eso explica muy bien y demuestra muy bien cómo, en base a ciertas ideas políticas, una teoría conservadora, una idea liberal de la economía, se puede crear una constitución que abrace esas ideas, y también demuestra cómo esto se relaciona con la idea del poder constituyente, cómo limitar la reformabilidad de esas pautas mínimas hacen que se mantenga un status quo y que sea muy difícil reformar esa constitución. Por eso, el conflicto chileno, en parte, se viene a solucionar prometiendo una reforma constitucional.
una asamblea constituyente que escriba una nueva constitución. ¿Por qué? Porque la constitución actual era prácticamente irreformable, y por lo tanto no podía, y no puede, solucionar los problemas que está viviendo la sociedad chilena hoy, que es el problema de la desigualdad social. Esto se vio también, perfecto, Pato, totalmente de acuerdo además, y esto se vio también, por ejemplo, en la historia norteamericana. La Constitución norteamericana es prácticamente irreformable, ¿está bien? Y determinadas decisiones constitucionales, por ejemplo, la esclavitud, no fueron resueltas constitucionalmente, ¿está bien? Esto tuvo como una válvula de escape que no funcionó, que fue el control judicial de constitucionalidad, cuando la Corte Suprema de los Estados Unidos declara la constitucionalidad de la esclavitud, y eso es uno de las razones de la guerra civil norteamericana, que fue una guerra muy importante en la historia occidental de los últimos 2 siglos. ¿Está bien? Con lo cual, estos temas son claves en historia constitucional, en la realidad, en por qué las sociedades son como son, y después también son claves en nuestro trabajo más básico como abogados, como docentes, como jueces, en cuanto a cómo vamos a entender nuestra participación en este juego, ¿está bien? Cómo vamos a interpretar, por eso después vemos por eso el módulo teórico termina con interpretación, cómo vamos a interpretar la Constitución, cómo vamos a interpretar las leyes, cómo vamos a leer todo este sistema, va a impactar en los sistemas de control que vamos a implementar respecto de los poderes constituidos, y esto, por eso, por un lado, la idea de democracia y de constitución impacta en este universo, en esta idea de cómo se construyen las sociedades, en esta idea del poder constituyente. La idea del poder constituyente es una idea democrática, ¿está bien? Es la teorización de cómo el nuevo régimen, los nuevos actores, pueden alzarse contra el antiguo régimen, los reyes, los señores feudales, las castas, e instaurar una nueva sociedad basada en otros valores. En la Revolución Francesa, Robespierre los expresó magistralmente en 3: libertad, igualdad y fraternidad. ¿Está bien? Entonces, la teoría del poder constituyente, por un lado, viene a legitimar esos actos de ruptura, esos actos fundacionales, y por otro, a legitimarlos democráticamente. ¿Por qué? Porque el poder constituyente se basa en la soberanía popular, en la participación de todos, con la idea también rusoniana del pacto social. También esto se conjuga en la teoría del poder constituyente, y de esa manera, y viendo los agravios, las arbitrariedades que se habían cometido en el antiguo régimen, establecen un tipo de gobierno democrático. Un tipo de gobierno democrático limitado. ¿Está bien? ¿Limitado por quién? Los gobernantes. Por el pueblo. Por el pueblo, hablando a través de la Constitución. ¿Está bien? Pero la idea, la matriz del poder constituyente es democrática. No es tributaria de la idea del límite. ¿Está bien? Pero también es muy interesante cómo la idea del poder constituyente conjuga estos dos valores, porque por un lado es democrática, porque es popular, porque es creadora, porque no tiene límite al crear, pero por otro lado impone límites. Entonces vemos cómo estos dos factores, ¿está bien?, del autogobierno y los límites, se conjugan y conviven necesariamente a los fines de generar marcos normativos y marcos sociales que sean susceptibles de generar los efectos políticos, sociales, económicos que se buscan. ¿Está bien? Pero no hay que olvidar que son aspectos que están en tensión. Y esa tensión se va a reforzar, o sea, a tensar todavía más, o a disolver, depende cómo entendamos cada uno de estos conceptos. Entonces ahí vemos cómo es la teoría del poder constituyente, la teoría del poder constituyente en donde la principal división es entre el poder constituyente y los poderes constituidos o el poder constituido. Esa es la división central, ¿está bien? Con la idea y con el mandato de que el poder constituido no puede modificar las condiciones de su existencia. ¿Está bien? Y acá se aplican las reglas del mandato para aquellos que hayan visto o cursado civil.
el mandatario no puede modificar los términos del mandato, de los términos en los cuales el mandante le otorgó ese mandato. Cuando ustedes dan una instrucción a un inferior, el inferior, el subordinado, no puede modificar los términos de la instrucción. ¿Está bien? Esta es la idea básica de la relación entre poder constituyente y poder constituido, y que genera después sistemas rígidos constitucionales, o sea, constituciones que no pueden ser modificadas por los poderes constituidos, por los poderes estatales creados por el pueblo. Luego, dentro del poder constituyente está la diferenciación, las categorías del poder constituyente originario, que era el acto de ruptura inicial, el acto de ruptura sistémica, y el constituyente derivado, que lo que reconoce es el poder constituyente originario. ¿En qué se diferencia? En que el poder constituyente originario no reconoce su validez normativa, legal, en ningún acto anterior. ¿Está bien? Siempre hay un primer acto que no tiene un acto validante previo. ¿Está bien? Uno en la Constitución, por ejemplo, la Constitución de 1853. Uno puede ver algunos actos normativos, legales, previos, que validan el ejercicio del poder constituyente. ¿Cuáles serían? A ver, ¿alguien tiene idea de cuáles serían esos textos o esas razones normativas o legales que avalarían? No es totalmente un acto de ruptura el constituyente originario de 1853. ¿A alguien se le ocurre cuál puede ser la base normativa? Lo dice la propia Constitución, empieza así la Constitución, de hecho. Los famosos pactos preexistentes del preámbulo. ¿Está bien? Cuando la Constitución habla de los pactos preexistentes, habla del pacto federal, del pacto del cuadrilátero, no sé si se acuerdan de todos esos pactos que veíamos en la secundaria, son los actos normativos de carácter jurídico en los que se funda la Constituyente del 53. ¿Está bien? Con lo cual, uno podría decir que el acto del 53 no es un acto de ruptura absoluto con el régimen anterior. Pero todo el proceso va a empezar en un acto de ruptura. ¿Cuál es el acto de ruptura? Sin duda, explícitamente manifestado por el sistema argentino. ¿Cuál les parece que es? Hay dos, en principio. Hay uno que es explícito y otro que es implícito. El implícito es el 25 de mayo de 1810, cuando el Cabildo de Buenos Aires toma el control, ¿está bien?, del virreinato del Río de la Plata bajo la famosa máscara de Fernando VII. Y el acto explícito es la Declaración de Independencia del 9 de julio de 1816. ¿Está bien? Esos son los dos actos de ruptura. Antes de eso, no había una norma en el sistema colonial español que le permitía al Cabildo echar al virrey y decir que mandaban ellos. ¿Está bien? Ahora vamos a los golpes de Estado. Estamos hablando del poder constituyente original. El implícito es el 25 de mayo de 1810, cuando el Cabildo toma el control, utiliza lo que se conoce como la máscara de Fernando VII y dice, bueno, no es que nos estamos alzando, sino que estamos custodiando y estamos actuando en representación de Fernando VII, o Fernando VII está detenido, entonces por ahora recobramos nuestra capacidad de mandarnos porque el virrey no cumple con su función, es un inepto, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Está bien? Entonces, luego, cuando se declara la independencia, el 9 de julio de 1816, esto es explícito, nos declaramos independientes de España, ¿está bien?, y de toda otra potencia extranjera. Ese acto no tiene un acto anterior válido jurídicamente, no hay un acto de la corona española que habilite a los pueblos de América a declararse independientes. En eso, el constituyente originario es de ruptura, ¿está bien? No reconoce su validez en una norma anterior. El constituyente derivado reconoce para su validez una norma habilitante previa, que es, por ejemplo, en la Constitución argentina, el sistema argentino, el artículo 30. Para que el constituyente sea derivado debe ser
convocado en los términos del artículo 30. ¿Está bien? Si se pretende ejercer poder constituyente en la Argentina por fuera del artículo 30 o por fuera de la posibilidad del 75, inciso 22, para los que creen que eso es ejercicio de poder constituyente, eso no va a ser poder constituyente derivado. ¿Por qué? Porque implica una violación a la normativa y al plexo legal existente en ese momento. Entonces, o va a ser un acto nulo, y ahí vamos a los golpes de Estado, ¿está bien? O será la creación de un nuevo sistema, ¿está bien? Pero voy a tener un problema de validez inicial. Y lo que marca Nino en ese texto, que quizás les pareció oscuro, que es el capítulo 5, sobre validez de las normas, es esto, de que tenemos un problemón de validez. O sea, si nosotros queremos encontrar que lo que estamos haciendo está bien, y que está todo re bien fundado, y que la Constitución es bárbara, y que es válida, bueno, depende cómo entendamos el problema de la validez, es el tipo de respuesta que vamos a tener. Si nosotros creemos que es válido en términos jurídicos, bueno, Nino tiene una respuesta que es, miren, muchachos, tenemos un problema porque el primer acto que hicimos no era válido. Con lo cual, si el primer acto que hicimos no es válido, todo lo demás no es válido. Entonces, con esa idea de validez, no podemos trabajar porque no nos sirve a nivel sistémico. ¿Está bien? La validez tiene que venir por otro lado. Y ahí tenemos las salidas de Nino, las salidas de Carrió, las distintas posturas respecto de cómo darle validez o de dónde surge la validez. Para nuestro sistema, la validez surge del acto originario del poder constitucional. ¿Está bien? Y entonces ahí explota la discusión respecto de si eso significa algo, si eso no significa nada, si eso implica forzar el lenguaje más allá del inteligible, como dice Carrió. ¿Está bien? No es un tema que uno pueda cerrarlo en una clase virtual, ni en un curso anual sobre validez de este tema, porque es el tema de discusión, si quieren, a nivel teórico, más relevante y más discutido. ¿Tá? Los golpes de Estado se diferencian por varias cuestiones. Para empezar, porque los golpes de Estado no pretenden crear un sistema nuevo. ¿Está bien? Si el golpe de Estado, si el acto de ruptura pretende generar un sistema totalmente nuevo, en principio no estamos hablando de la doctrina de facto. En principio estamos hablando de un acto revolucionario que veremos si tiene efectividad o no, o sea, si puede consolidarse o no, y si no se consolida van a ser considerados terroristas, golpistas y serán penados, y si logran establecerse serán revolucionarios, defensores de la libertad y padres fundadores del sistema normativo que se trata. ¿Está bien? Eso es así. La efectividad cumple un rol fundamental en esta discusión. Pero a nivel teórico, el golpe de Estado se diferencia claramente, porque, a ver, voy a hacer una aclaración importante. El golpe de Estado nos pone en un problema teórico. ¿Está bien? ¿Por qué? Porque tiene el mismo problema que tiene el problema del poder constitucional. No tiene un acto previo que de validez. Por eso están conectados los temas a nivel teórico. Pero la doctrina de facto es una creación jurídica, normativa, que nació para validar una situación de hecho. ¿Está bien? Lo que vino a hacer la doctrina de facto es a tratar de darle algún tinte de legitimidad, de validez, a actos que no eran susceptibles de validez alguna, como era derrocar a un presidente en ejercicio, como fue el caso del presidente Hipólito Yrigoyen. ¿Está bien? No es una doctrina, pues la doctrina de facto ya vimos, y está muy bien en el texto de Manili retratado, no era una doctrina para avalar golpes de Estado. Nadie pensó, ninguno de los constitucionalistas internacionales, cuando habló de la doctrina de facto, estaba hablando de los golpes de Estado. ¿Está bien? Con lo cual, es la doctrina de facto argentina, por decirlo así, es una creación bastante Frankenstein. ¿Está bien? Con lo cual, lo que se pretende es, a una situación política y a realidades políticas determinadas, como eran los golpes de Estado, darle una cobertura jurídica. Entonces, así nace la doctrina de facto. Y una característica de los gobiernos de facto de la Argentina fue que esos gobiernos
militares, juraban respetar la Constitución. Cada uno violaba la Constitución y derrocaba presidentes y torturaba personas y asesinaba gente, diciendo de que en realidad lo hacían para garantizar las libertades de la Constitución. Y entonces el golpe de Estado se diferencia centralmente en que cuando uno hace una revolución, uno no jura respetar la legalidad anterior. No es que dice, estoy haciendo, no es que, a ver, la revolución cubana no se hizo para garantizar la vigencia de la Constitución cubana de Fulgencio Batista, se hizo para destruir la dictadura de Fulgencio Batista e instaurar un nuevo régimen, ¿está bien? Los golpes de Estado, en general, tienen otra dinámica y otra fuente de legitimación. Pretenden hacernos creer y pretenden y sostienen públicamente de que son actos de fuerza para garantizar la legalidad, para garantizar la vigencia de la Constitución. Entonces, al fundar su propia legalidad, su propia validez en la Constitución que están violando, eso nos genera los problemas que viene a tratar de resolver la doctrina de facto que se ve en la acordada del año 30. ¿Está bien? Que son problemas que no tiene la doctrina del poder constituyente, porque la doctrina del poder constituyente no dice que viene a defender, no se hizo la Revolución de Mayo diciendo, no, nosotros vamos a independizarnos de España para garantizar la vigencia de la normativa del rey de España. No era eso, era, vamos a crear un sistema nuevo, vamos a armar todo de vuelta, vamos a agarrar las ideas de la Revolución Francesa, de la Revolución Norteamericana, vamos a crear un sistema nuevo porque el sistema anterior es una porquería, ¿está bien? No es que lo tenemos que mejorar, no es que lo tenemos, no era que el problema era el virrey, no, el problema no es el virrey, ¿está bien? El problema es que esto está podrido y hay que hacerlo de vuelta. Los golpes de Estado han utilizado otra retórica y otra fuente de legitimación, ¿está bien? Que es defender el orden establecido, que se ha visto violado por las acciones, ya sea del gobernante, por ejemplo en la época de Hipólito Yrigoyen, o bajo el argumento de que de garantizar el orden porque hay disturbios, o por la subversión, como en la última dictadura militar, ¿está bien? Entonces, da ocasión la historia argentina con la doctrina de facto para ver algunos problemas de validez del derecho que también afectan al poder constituyente. Pero el poder constituyente no tiene los problemas de validez que tienen los golpes de facto. ¿Por qué? Porque la fundamentación del poder constituyente es diferente. Porque no busca el poder constituyente fundarse en un acto normativo legal anterior. Lo que se funda el poder constituyente es un acto normativo en cuanto al deber ser, en ideas, ¿está bien? En la democracia, en las verdades autoevidentes de la Revolución Norteamericana, en la libertad, en la igualdad y la fraternidad de la Revolución Francesa, y declara formalmente de que viene a destruir el orden anterior, que viene a declararse independiente de España y de toda potencia extranjera para constituir un sistema nuevo que garantice a todos los que quieran habitar el suelo argentino la libertad, la igualdad y el bienestar. ¿Se entiende? Entonces, son fuentes, razones de legitimidad y validez distintas. Lo que marca Nino es que, bueno, si el problema es que no hay una norma habilitante, dice Nino, ese problema lo tiene tanto el poder constituyente como el gobierno de facto. Ahora, no es ese el problema de validez de los gobiernos provenientes del poder constituyente originario, porque no pretenden los poderes constituyentes originarios basarse en una norma anterior. Ese problema lo tienen los gobiernos de facto, que dicen que se fundan en la Constitución. ¿Está bien? Como el poder constituyente originario no dice que se funda en una norma anterior, no tiene ese problema de validez, tendrá otro problema de validez. Pero tiene un problema de validez a nivel legal, pero no normativo. Los golpes de Estado tienen un problema de validez legal y normativo. Normativo en el sentido, de vuelta, y esto es importante decirlo, nosotros hacemos una distinción básica, siguiendo a Nino y a toda una escuela, que es entre lo normativo, que es el deber ser, y lo descriptivo, que es el ser. ¿Está bien? Entonces yo muchas veces como hablo de legal o de normativo legal para hablar de la legalidad, ¿está bien? De la Constitución, de los tratados, de las leyes, y en otras
veces hablo de normativo en el sentido del deber ser. ¿Está bien? Con lo cual, a partir de ahora, voy a ser más claro, voy a hablar de legalidad cuando quiero hablar de sistemas normativos positivos, y voy a hablar de sistemas normativos cuando quiero hablar del deber ser. ¿Está bien? ¿Alguna pregunta hasta acá? ¿Vos, Pato, querías decir algo? Bien. Por favor, el que quiera preguntar algo, es un tema súper complejo, con lo cual, no sé si querías, Pato, hacer una breve referencia a Schifrin, a Fait, al tema de reforma constitucional. Te doy el pie simplemente. El tema de la tensión y el tema de reforma del artículo 30, que es clave para el curso, ¿está bien? Se traduce luego, o tiene, se traduce luego en un tema conjugado con el control judicial de constitucionalidad y con este entendimiento de los límites y de democracia, de si los poderes constituidos, esto es el Poder Judicial, la Corte Suprema, tiene atribuciones para controlar los actos que hace la Convención Constitucional. ¿Está bien? Y ahí es donde nos interesa la jurisprudencia de la Corte, básicamente Soria de Guerrero, Fait y Schifrin, que marcan como el derrotero o la historia sobre cómo ha jugado el control judicial de constitucionalidad sobre las reformas constitucionales, y por eso es clave Schifrin. ¿Por qué? Y te doy la palabra, Pato, porque traduce y resume, si quieren, una forma de resumir bastante extraña porque tiene 100 páginas, pero digo, contiene en esos 5 votos distintos, si quieren, todas las posibilidades, todas las visiones que hay sobre el tema de control judicial de constitucionalidad de una reforma. Adelante. Sí, dos cosas. Primero, complementando lo que dice Nicolás sobre la diferencia entre el ejercicio del poder constituyente y una norma de facto. Entonces, Nino bien decía esto, que es imposible encontrar un fundamento legal para lo que es el ejercicio del poder constituyente. Entonces, no hay un fundamento legal. Pero ¿qué puede haber entonces? Como bien decía Nico, un fundamento normativo, un fundamento basado en una teoría de la justicia, basado en una teoría de la democracia. Entonces Nino dice, bueno, de ninguna manera podemos encontrar un fundamento legal, pero sí podemos encontrar un fundamento en la justicia procedimental, por eso Nino es un demócrata deliberativo, o un fundamento de justicia sustantiva, es decir, en cláusulas que nos parecen sustantivamente justas. Entonces, claramente, un acto aceptable, normativamente hablando para Nino, es de poder constituyente, es aquel que cree una constitución que posibilite la deliberación democrática, que posibilite la participación. En tanto, una constitución producto del poder constituyente promueve esos valores, es una constitución justa, es una constitución que tenemos que respetar. Lo mismo cuando fomenta o instaura principios jurídicos como la libertad, como la autonomía, como la igualdad. Entonces, él no encuentra un fundamento legal, pero sí un fundamento en una teoría de la justicia, una teoría de la justicia procedimental y sustantiva. Y después, respecto a Fait y Schifrin, a mí me gustaría preguntarles si vieron el video y qué fue lo que pudieron leer del fallo y qué les quedó dudas. Hay muchos votos, muchas posiciones. No sé si les quedó dudas sobre cuál era el problema que se estaba discutiendo, cuál fue el cambio entre Fait y Schifrin. No me gustaría volver a repetir lo que dije en el video porque, bueno, es al pedo. Pero si les quedó dudas, por favor, pregunten. Siéntanse libres. Primero, el problema que están tratando, ¿se entiende cuál es? Hay un video en YouTube, Rosario. Hay uno que dice que es como la clase de poder constituyente, no sé qué capítulo es, pero es explicación sobre Fait y Schifrin. Para los que lo vieron, ¿qué duda les quedó? Para los que leyeron los fallos.
¿Nada? No sé, Nico, ¿querés que explique algún punto o...? Si querés, no, yo diría, como para avanzar y que no sea muy larga la clase, la idea es terminar en media hora, un poco, que todas estas reuniones tengan 1 hora y media, si te parece, Pato, para seguir avanzando juntos con el tema de supremacía, de control. Pero es clave que ustedes, si tienen dudas, participen y pregunten. Ahí tiene Florencia una pregunta. Dale, Flor. Hola, profe, buen día. No me terminó de quedar claro el texto de Sáenz que habla de la reforma del artículo 30. No me quedó claro el núcleo de coincidencias básicas y la cláusula cerrojo. Bien. ¿Querés, Pato, ya que lo tratan en Fighting Shifting, contestar? Dale. Florencia, ¿qué tal? Hay un problema central de la Constitución argentina que es muy difícil de reformar, ¿no? Básicamente se pide una cantidad de... declarar la necesidad de reforma en Argentina es muy difícil. Para que se posibilite este proceso de reforma, tienen que participar tanto el Congreso, es decir, tanto la Cámara de Diputados como el Senado, en una cantidad muy elevada. No quedaba muy claro en la historia argentina cuál era esa cantidad, si 2/3 de los presentes o 2/3 de los totales. Esa distinción casi de una palabra implica un cambio en cantidad de votos que necesitas para declarar, para aceptar esta. Siempre se discutió si eran totales o presentes, y vamos a ver que hay diferentes ejemplos históricos que se usó diferentes números o diferentes interpretaciones constitucionales. La cuestión es que Argentina en los 90 era un sistema bipartidista. Había un partido que solía ser importante, se llama la UCR, que hoy ya no es importante, pero bueno, en su momento manejaba la mitad del país. La mitad del país era radical y la mitad del país era peronista. Eso hacía muy difícil el cambio. ¿Por qué? Porque si el gobierno radical quería reformar la Constitución, el peronismo lo bloqueaba. El peronismo generalmente manejaba entre el 40 y el 50% tanto de diputados como de senadores. Y lo mismo sucedía con cuando gobernaba un peronista. Cuando gobernaba un peronista, los radicales imponían el número y bloqueaban. Por lo tanto, había básicamente una imposibilidad de reformar la Constitución. Muy difícil era. Sin embargo, a los radicales les va mal durante muchas elecciones, en los años 90, y Menem básicamente empieza a tener mucho poder y alcanza una mayoría en el Congreso que lo ponía muy cerca de reformar, sin el apoyo del radicalismo o de ningún otro partido, la Constitución. Entonces, los radicales tienen miedo de que de vuelta el peronismo haga una reforma por sí solo, como lo hizo en el 49. Dicen, como no queremos volver a repetir el 49, donde básicamente Perón cambió absolutamente la Constitución, dijeron, bueno, vamos a pactar con Menem, vamos a pactar cosas, vamos a apoyar sus pretensiones constitucionales y a cambio de nuestros votos vamos a solicitarle que también incorpore algunas de las cosas que nosotros también queremos. Y es ese el producto, lo que se llamó el Pacto de Olivos, que se traduce normativamente en el núcleo de coincidencias básicas. ¿Qué significaba esto? Menem, obviamente, quería aumentar su poder. Menem quería la reelección, Menem quería los decretos, y la UCR quería algunos organismos de control, algunos dicen también, o algunos sectores de la UCR, la incorporación de los tratados de derechos humanos, querían el Consejo de la Magistratura, algunas cosas que les daba poder a ellos como partido de oposición. Entonces, ¿cómo hicieron para que no se traicionaran a sí mismos? ¿Por qué? Porque los radicales y los peronistas se odiaban. Establecieron esto de las cláusulas cerrojo. Entonces dijeron, los contenidos de la reforma se van a votar en conjunto. Se van a votar, si vos tanto, no sé, por ejemplo, la reelección del presidente, que es lo que quería Menem, se va a votar en conjunto con
el Consejo de la Magistratura que querían los radicales. Los decretos de necesidad de urgencia se van a votar en conjunto con el tercer senador que se estableció en la Cámara Alta. Entonces, eso se llama la cláusula cerrojo. Es una forma de incentivar a que los partidos que se odiaron toda la vida no se traicionen entre sí. Entonces, fomentaban, por un lado, que se sancione una constitución tal cual estos dos partidos querían, y se lograba también, de alguna manera, moderar mutuamente las pretensiones de los dos partidos. Y también se lograba que estos dos partidos monopolicen casi la convención constituyente. Eso es las cláusulas cerrojos, y el núcleo de conciencias básicas es esta serie de cosas que establecieron los partidos reformar. Se les llamamos a reformar esto y esto. ¿Y cómo la vamos a lograr? ¿Cómo vamos a lograr que no nos traicionemos? A través de la cláusula cerrojo. ¿Se entiende? Sí, perfecto, gracias. De nada. Bien, entonces, cuando hablamos del núcleo de ciencias básicas, haciendo un pequeño repaso, fue una forma que entendieron los dos partidos mayoritarios que pactaron la reforma constitucional del 94, de que el acuerdo que habían hecho político no se traicione dentro de la Convención Constituyente. Entonces decidieron fijar todos los temas, fijar el sentido de la reforma, y de que esa reforma se tenía que votar toda por sí o por no. No se podía elegir entre un contenido sí y un contenido no. Era todo o nada. ¿Está bien? A eso se le llamó cláusula cerrojo, y se estableció que cualquier cambio o cualquier reforma por fuera de ese núcleo de conciencias básicas era nulo. ¿Está bien? Entonces, y eso fue lo que sancionó, entendió la Corte en Fight, de que se había establecido la edad máxima para ser juez, que no era un contenido permitido por el núcleo de conciencias básicas, y por eso era nulo, y por lo tanto era nula la cláusula constitucional que establecía el límite de 75 años, y en Schifrin la Corte cambia esta jurisprudencia y establece de que para considerar nula un contenido, o nulo un contenido, un acto de una convención constituyente, ese acto de la convención constituyente tiene que ser evidentemente y totalmente contrario, de una manera que no sea susceptible de ninguna forma de conciliar con los contenidos aceptados de la reforma. Y la Corte entendió, y el Chabó y Pato, que la mirada interpretativa sobre el contenido de una reforma de actos de la Convención Constituyente debía ser de deferencia casi absoluta. ¿Está bien? ¿Por qué? Porque la Convención es poder constituyente y la Corte es poder constituido. Con lo cual, salvo que lo que haga la Convención Constituyente sea a todas luces arbitrario, o que no haya forma de conciliar los límites que le fueron fijados del temario con lo que hizo, que es muy difícil, dice la Corte, entender eso es casi imposible, porque casi todo lo que haga siempre la Convención ahora va a estar bien, porque yo soy poder constituido y ellos son poder constituyente. Voy a cambiar la mirada. Todo lo que haga en principio va a estar bien, salvo muy contadas excepciones. En Fight era al revés. Solo podía hacer lo que estaba expresamente dispuesto, y yo tengo un gran poder para nulificar lo que hagan o dejen de hacer. ¿Sí, Pato? No, sí, y en línea con esto, hay toda una disputa, o sea, en Schifrin también es cómo la Corte se posiciona a sí misma frente al núcleo de coincidencias básicas. ¿Qué posición va a tomar al respecto de esto? Porque, ¿cuál era el problema del Pacto de Olivos o del núcleo de coincidencias básicas? Que muchos decían que la Constitución no se reformó, como dice la teoría del poder constituyente, en la Convención en sí misma, sino que se reformó antes. La reformaron dos personas, Menem y Alfonsín, en un pacto secreto. Al establecer este núcleo de conciencias básicas tan fuerte, tan robusto y tan cerrado a la participación de otros partidos y de la ciudadanía, algunos discutían en qué medida esta es una reforma democrática, si los contenidos fueron decididos de antemano por los líderes de dos partidos políticos mayoritarios. Y un poco,
tanto en Fight como en Schifrin se discute esto. Es la idea de en qué medida la convención constituyente está atada de manos por lo que se decidió en la etapa preconstituyente, en la etapa de la declaración de reforma. Y por lo tanto, ahí la Corte en Fight dice, no, está muy claro que la etapa preconstituyente es igual de democrática que la etapa constituyente. Ambos en el sistema argentino tienen la misma importancia, tienen la misma legitimidad democrática. Son dos formas de controlar que esto se haga democráticamente. En cambio, en Schifrin dicen lo contrario. Dice, no. La teoría del poder constituyente nos dice lo contrario. Dice que nunca un poder constituido puede atar de manos como lo hizo a la convención. Y que por lo tanto, remitiendo a lo que dice Nicolás, a menos que la convención sea parte decididamente, palmariamente, claramente de lo que dijo el poder constituido a través de la necesidad de reforma, lo que haga el poder constituyente va a ser, en principio, o va a gozar de una presunción de validez, va a gozar de una presunción de legitimidad. Y por lo tanto, no quedaba muy claro si se podía limitar el mandato de los jueces. No resultaba muy claro de lo que se decía en la necesidad de reforma, o en el Pacto de Olivos, o en el núcleo de coincidencias básicas. Pero ante la duda, nosotros como jueces, como poder constituido, tenemos el deber de ser deferente, de aceptar lo que hizo la convención.